Hola, buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien esta noche. Agarren sus palomitas y agarren algo para comer, porque esto se va a poner muy bueno, porque el día de hoy vamos a hablar sobre un caso que estremeció a México, como lo es la masacre de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968. Este hecho marcó profundamente a la sociedad mexicana y se recuerda como un momento donde se violaron los derechos humanos fundamentales. Además, este evento está muy relacionado con el movimiento estudiantil que buscaba más libertad, democracia y respeto a los derechos de los ciudadanos. Las protestas comenzaron en universidades como la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional, y poco a poco se fueron sumando miles de estudiantes. Contexto histórico. Para entender este acontecimiento debemos hablar primero del contexto histórico. En 1968, México estaba gobernado por el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Ese mismo año, México iba a ser una sede de los Juegos Olímpicos de México 1968, un evento muy importante a nivel mundial. Por eso el gobierno quería mostrar al mundo que era un país ordenado y que no había nada de violencia y que había paz. Sin embargo, muchos estudiantes comenzaron a organizar protestas para exigir cambios, pedían cosas como mayor libertad política, el fin de la represión policial y más derechos para los ciudadanos. Cuando estos derechos no se respetan, se rompe la confianza entre el gobierno y la sociedad. En ese tiempo el país tenía estabilidad económica, pero también había un sistema político muy cerrado donde el gobierno controlaba gran parte de las decisiones. Sin embargo, el lugar fue rodeado por soldados del ejército y por fuerzas policiales. Durante la tarde comenzaron a escucharse disparos. Después de eso, el ejército inició una fuerte represión contra las personas que estaban en la plaza. Muchas personas intentaron escapar o esconderse en los edificios cercanos. Hubo heridos, detenidos y personas que perdieron la vida. Durante muchos años no se supo exactamente cuántas víctimas hubo, porque la información fue controlada por el gobierno. Este evento es considerado una violación grave de los derechos humanos. Entre los derechos afectados se encuentran derecho a la vida, libertad de expresión, derecho a manifestarse y derecho a la seguridad. Estos derechos están reconocidos en organismos internacionales como las organizaciones de las Naciones Unidas que promueven la protección de los derechos humanos en todo el mundo. Cuando estos derechos no se respetan, se rompe la confianza ante el gobierno y la sociedad. Consecuencias: el impacto en México. Después de este acontecimiento, el movimiento estudiantil cambió la forma en que muchas personas veían al gobierno. Con el paso de los años, el 2 de octubre se convirtió en una fecha de memoria histórica en México. Cada año se realizan marchas y actos conmemorativos para recordar a las víctimas. Estos derechos están reconocidos en organismos internacionales como las organizaciones de las Naciones Unidas que promueven la protección de los derechos humanos en todo el mundo. Hoy analizaremos qué pasó ese día, cuáles fueron sus causas y por qué es importante recordarlo para construir una cultura de paz. En conclusión, la masacre de Tlatelolco es un acontecimiento que nos recuerda la importancia de defender los derechos humanos que tenemos y también cómo debemos de tomar las ideas y saber actuar ante ese tipo de situaciones, ya que a lo largo del tiempo México se ha considerado uno de los países con más inseguridad del mundo, ya que tiende a ser por las muchísimas
cosas de corrupción que tiene la política. Además, muchas de esas cosas se debe a que a lo largo del tiempo muchos políticos, personas importantes, han tomado decisiones drásticamente y no han pensado cuáles son las mejores decisiones que deben que tomar para ese tipo de problemas y no conllevar a un problema tan grave como fue lo de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. Por eso, cada 2 de octubre se repite una frase muy conocida en México: 2 de octubre no se olvida. Gracias. Una de las principales causas es el autoritarismo del gobierno. El gobierno tenía un sistema político muy centralizado y autoritario. Las protestas estudiantiles eran vistas como una amenaza al poder del gobierno. En lugar de dialogar con los estudiantes, el gobierno decidió reprimir el movimiento. La segunda es la libertad política, el fin de la represión policial, liberación de presos políticos, más democracia y derechos civiles. Y miles de estudiantes de universidades como la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional participaron en marchas y protestas. La tercera es el temor del gobierno antes de los Juegos Olímpicos. México iba a organizar los Juegos Olímpicos de México en 1968, pocos días después, lo cual el gobierno quería mostrar al mundo una imagen de orden y estabilidad. La cuarta es para controlar las protestas. El gobierno envió al ejército mexicano, policía y el batallón Olimpia. Y durante eso, estas fuerzas rodearon la plaza durante el mitin del 2 de octubre, lo que terminó en la represión y disparos contra la multitud. En conclusión, podemos concluir que fueron principalmente el autoritarismo del gobierno, las demandas democráticas del movimiento estudiantil, el miedo del gobierno de poder control y la presión por los Juegos Olímpicos de 1968. En conclusión, podemos concluir que este caso, más que un tema, puede significarnos cómo influyó la política hacia este caso que nos, ¿cómo decirlo? Nos afectó bastante a todo México, porque fue un caso de los peores casos que ha habido en México. Como personas civilizadas, que debemos saber cómo tenemos que actuar y qué ideas tenemos que tener para poder actuar sobre eso. No nomás por decir, tener problemas, actuar a golpes, violencia. No, aquí lo que se trata de esto es que podamos llevar paz y en armonía, y que todos podamos decir nuestra opinión y podamos luchar por nuestros derechos, que además podamos tener una vida sana y saludable, y que todos podamos respetarnos sin dañar a la otra persona. Gracias por ver nuestro podcast. Esperemos que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima.